Bueno, entonces vamos a iniciar hoy ya estamos en las últimas clases. Hoy vamos a hablar sobre la propagación vegetativa o multiplicación vegetativa artificial. Y la primera que vamos a hablar es estacas. Mucha gente, a veces cuando uno está en la parte del campo, en la agronomía directamente, le empiezan a hacer algunas preguntas como, por ejemplo, ¿cómo puedo hacer para propagar un rosal? ¿Cómo puedo hacer para propagar un clavel? ¿Cómo puedo hacer para propagar un geranio? ¿Cómo puedo hacer para propagar la grama? Y existen diferentes técnicas que se pueden utilizar dependiendo de la naturaleza de cada una de las plantas. Por ejemplo, cuando hablamos de plantas que son semileñosas o que son herbáceas, podemos utilizar algunas técnicas específicas. Depende del tamaño de la planta y del grosor de las ramas de donde se va a obtener el material vegetativo. Las clases anteriores ya habíamos hablado acerca de injertos y habíamos hablado acerca de acosos. Los injertos habíamos dicho que no es más que obtener, por ejemplo, un material genético de una planta que por lo general va a tener una característica de interés comercial o de producción y se la vamos a injertar a una planta que por lo general va a ser rústica, con poca atracción comercial, pero que es resistente a plagas y enfermedades. De esta forma podemos agarrar un mango, podemos decir un mango de coche, que desde el punto de vista para exportación no es apetecible, pero es un mango que es rústico, es un mango que soporta, que tiene buena raíz, que le puede transmitir, que puede aportar esas características a nivel de radicular. Entonces yo agarro la parte del, del mango de coche, que es del tallo para abajo, y le voy a colocar una yemita que va a ser la copa del futuro árbol que va a llevar el material genético del mango ataulfo. Y ese mango ataulfo, que si es atractivo a nivel comercial, pues automáticamente va a crecer, no las ramas del mango de coche, sino de ese ataulfo. Y la parte aérea es mango ataulfo y la parte radicular es mango de coche. De esta forma, yo aprovecho que el ataulfo, que es la parte aérea, me va a producir mangos de buena calidad, pero con la raíz y con el soporte de un mango de coche. Para eso sirve un injerto básicamente. En el caso de la coba, habíamos dicho que lo íbamos a utilizar en árboles que tienen ramas ya desarrolladas. Y yo lo hago un anillado en una rama, le coloco un poco de acerrín o viruta y después le coloco una bolsita, lo amarro bien y espero unos 15, 20 días a que enraíce, de ahí corto y ya tengo un árbol nuevo. Esa sería la segunda situación. La tercera que vamos a ver el día de hoy entonces es propagación por estacas. En muchas ocasiones nosotros podemos encontrar que vamos a tener definidas algunas plantas que yo podría propagar en algún momento pero la pregunta es, ¿y cómo hago yo para hacer la propagación? ¿Qué características debe tener en cuenta la rama que voy a propagar? ¿De dónde a dónde debo cortar? ¿Cómo debe de ser el corte? ¿Qué equipo voy a utilizar? ¿A qué profundidad voy a sembrar? ¿Será que voy a aplicarle algún producto para que enraíce o no? Pues básicamente eso es lo que vamos a platicar el día de hoy. Cuando hablamos de estacas, estamos hablando de lo que ustedes están viendo acá, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, no son más que secciones de rama que nosotros vamos a cortar y que vamos a tener como única finalidad enraizarlas para que produzca nuevas plantas. Para eso necesito yo plantas que ya estén grandes, estén desarrolladas y estén vigorosas. Antes de que usted vaya a hacer el corte de las estacas, es importante de que la planta se haya regado con bastante frecuencia. ¿Por qué razón? Porque si la planta está de alguna manera descuidada, el tiempo de enraizamiento no va a ser no va a tener la misma respuesta o la vigorosidad con la que va a enraizar no va a tener la misma potencia que si una planta está bien alimentada, está bien fertilizada, está bien regada, está sana. Esa es una característica importante. Para arbustos ornamentales, esta es la técnica más importante que nosotros vamos a encontrar.
También se usa para la propagación comercial tanto de flores como de árboles frutales. Y esta nada más, no es más que consiste en cortar un fragmento de tallo con yemas y enterrarlo. Después se espera hasta que broten raíces y así se obtiene una nueva planta. Si ustedes, vamos a ver, vamos a procurar hacer un poquito más grande nosotros esta parte de acá. Si ustedes se dan cuenta, aquí, esto que ustedes están viendo acá, vamos a ver si lo podemos enfocar un poquito mejor. Esto que ustedes están viendo acá, eso es básicamente las yemas. Si ustedes se dan cuenta, ven unas pequeñas líneas o están viendo unas pequeñas fracciones ahí alrededor de la les voy a hacer una marca acá, que es la que nosotros estamos observando. Es estas de acá, miren, esto que ustedes ven acá, a eso le vamos a llamar yemas. Aquí están, miren, aquí hay una yema, aquí están estas líneas por acá, ahí vamos a encontrar, aquí hay otra yema, ¿sí? Que las yemas no son más que como ojitos que nosotros vamos a encontrar. Aquí hay otra yema, miren, esto que está aquí brotando, esta es otra yema, que no son más que ojitos, y esas yemas no son más que brotes que vamos a encontrar nosotros ahí en la planta, cuya principal función es poder dar origen a un nuevo brote que se va a convertir en hojas o se puede convertir en nueva rama. A eso es lo que nosotros llamamos cuando estamos hablando de yemas. Básicamente hablar de yemas es entonces venir y contar el número de yemas que nosotros vamos a trabajar para poder definir el tamaño de la estaca. Generalmente se recomienda que una estaca tenga un mínimo de 4 yemas. ¿Por qué razón? Porque las yemas me van a servir a mí como nuevas posibilidades de brotes de ramas cuando yo esta estaca la coloque directamente sobre el suelo o sobre la bolsa que voy a utilizar para que se pueda desarrollar. ¿Cómo hacemos para obtener las estacas? Bueno, básicamente, si ustedes se dan cuenta acá, lo primero que vamos a hacer es para obtener una estaca deben tomarse en cuenta varios factores. Hablábamos de algunos importantes desde el punto de vista nutricional. Tenemos que hablar como la humedad del aire, la intensidad de la luz, la temperatura. Hay que evitar que los esquejes se deshidraten rápidamente. Por lo general se recomienda que se haga en las horas más frescas del día para evitar esa deshidratación. Tiene que dejar usted estas estacas en un lugar en donde no le pegue el sol directamente durante mucho tiempo y debe de tomarse en consideración que no se debe de tener material vegetal expuesto a condiciones adversas durante mucho tiempo para evitar que éste se dañe y se termine deshidratando como les estaba platicando yo hace un momento. Fíjense que en esta imagen de acá podemos volver a notar lo que yo les estaba comentando acerca de las yemas. Si ustedes se dan cuenta, en esta parte de acá, vamos a hacer la imagen, vamos a hacer el dibujo. Acá, aquí vamos a encontrar una yema. Por aquí es probable que tengamos otra yema. Por acá vamos a tener otra yema. Por acá vamos a tener otra. Miren cuántas yemas vamos a tener acá. Algo bien importante que debemos de tomar en consideración es de que cuando nosotros hagamos el esqueje, que esta es la clave de todo esto, cuando nosotros tengamos el esqueje, debemos de hacer los cortes muy próximos a las yemas. Vale, por ejemplo, si yo voy a hacer el corte del esqueje, mire, aquí hay una yema. Y el corte está justamente acá arriba. Y acá, por acá, es muy probable que por aquí va a haber otra yema. Entonces, el corte es arriba de la yema también. ¿Por qué razón? Vale, hagamos de cuenta que aquí no hay. Aquí es probable que aquí está la yema, miren. Hagamos de cuenta de que nosotros no tenemos yema aquí en este de acá. Aquí en este no tenemos ninguna yema. Y yo hago el corte acá. Y la primer yema cercana al corte va a ser esta que yo tengo aquí.
El problema que va a existir es que van a entrar patógenos o enfermedades, en este caso enfermedades, un hongo o una bacteria, y lo que va a hacer es que va a podrir rápidamente esta parte de acá. Porque como este tejido no está vivo, o sea, prácticamente, no es que no esté vivo, sino que no tiene una función primordial, la planta automáticamente, la rama lo deja de alimentar. Entonces, mientras que si nosotros hacemos el corte acá, y aquí existe una yema que empezó con actividad, toda esta sección de aquí va a tener movimiento de azúcares, ¿sí? Y eso va a evitar que se termine pudriendo la estaca como tal. Entonces, recomendación principal cuando usted haga una estaca es, regla número 1, el corte tiene que ser lo más cercano a una yema, ¿sí? Más o menos tiene que dejarle 1 centímetro de espacio entre la yema o hasta 2 centímetros entre la yema y el corte que va a realizar. Regla número 2, el corte que va a ser, el segundo corte que va a hacer usted, tiene que ser muy cercano. Aquí está la yema, miren. Aquí está la yema. El corte tiene que ser muy cercano a una segunda, a la yema también. Entonces usted hace un corte acá, pero aquí va a ser un corte que le llamamos un corte en bisel. ¿Por qué razón? Esto que está aquí, esto va a ir al suelo. Usted lo va a enterrar más o menos, le tiene que dejar enterrado entre 1 o 2 yemas acá. Esto va a ir al suelo. ¿Sí? Si usted gusta, le entierra solamente una yema, aquí hace el corte. Esto de aquí es lo que va a ir enterrado al suelo. Usted aquí hizo el corte en bisel. Esta es la parte que va a quedar afuera del suelo, va a quedar así paradita. ¿Y por qué se hace el corte en bisel? Lo que pasa es que cuando llueve, para evitar de que aquí se repose el agua y por lo tanto se termine pudriendo, le hacemos el corte en bisel para que cuando el agua llegue, resbale y caiga y continúe su recorrido y de esa manera no se termine pudriendo. Esta es otra característica importante que debemos de tomar en consideración al momento de realizar una estaca. Básicamente esa sería algunos ejemplos o algunas cuestiones a tomar en consideración para poder trabajar con esta cuestión. Si tienen alguna duda, me pueden ustedes escribir al chat y con mucho gusto pues les puedo ir resolviendo las dudas ahí en el WhatsApp. Aquí lo que hablamos, miren el número de nudos, que más o menos está y que va asociado al número de yemas, ¿verdad? Que tenga de 4 a 6 nudos, cada nudo va a contener una yema, ¿verdad? Entonces debe tener de 4 a 6 yemas más o menos, por eso les decía que los nudos que miramos nosotros ahí son esas líneas que yo les estaba dibujando. A eso le llamamos nosotros nudos, ¿verdad? Entonces, es exactamente esta parte que yo tengo acá, miren. Aquí está. Estas vienen siendo los nudos. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5. Aquí hay otros 6. Esta tiene más, ha de tener unos 7 nudos más o menos. Pero entre 4 a 6 nudos es lo que vamos a recomendar siempre para poder trabajar con yemas. Cada nudo va a tener una yema, ¿verdad? Las hojas de las ramas de donde se obtendrán los cortes, si son muy grandes, favorecen la pérdida de agua y las más pequeñas no producen suficientes carbohidratos. Por eso es que una estaca demasiado gruesa para trabajarla como propagación de plantas tampoco es funcional, porque es tan grande que va a perder agua muy rápidamente y se va a terminar deshidratando. Y si agarramos estacas muy pequeñas, vamos a decir que vamos a trabajar con material genético muy pequeño que va a tener muy poca cantidad de azúcares adentro y no va a poder despertar a las yemas y por lo tanto tampoco va a despertar la formación de raíces. Aquí está, por ejemplo, estacas de tallo. Este es el tipo más importante de estacas y puede dividirse en 4 grupos. Estacas de madera dura. Generalmente son de árboles frutales son árboles leñosos. Es una propagación más fácil y menos costosa que vamos a encontrar. Se prepara cuando la planta madre está en reposo y de tamaño entre 4 a 6 pulgadas. O sea, quiere decir que no está ni en floración ni tampoco está en fructificación, sino simple y sencillamente está en etapa de crecimiento. Ahí es en donde se tiene que hacer este tipo de propagación asexual.
el tamaño tiene que ser entre 4 a 6 pulgadas de largo, estamos hablando entre 20 a 30 centímetros de largo. Se eligen ramas con entrenudos cortos y que se encuentren a plena luz. O sea, si usted tiene un árbol, un limonar o tiene, o tiene usted un clavel, por ejemplo, o un pequeño ficus, y usted lo quiere propagar, utilice las ramas que estén más expuestas al sol. ¿Por qué? Porque son las que tienen mayor actividad y por lo tanto son las que están en mayor dinámica y esas son las que tienen más movimiento de nutrientes y que va a tener mayor reserva y por lo tanto cuando se la coloque en el suelo, automáticamente son las que van a producir mayor cantidad de raíces y ramas de manera mucho más rápido porque es la que está en actividad más constante. Estacas de madera semidura. Aquí vamos a hablar, por ejemplo, los crotos, vamos a hablar de los claveles, vamos a hablar de nevando en París y la gran mayoría de especies que podemos encontrar, incluso los rosales, ¿verdad? Aquí que entran estos. Generalmente son especies de hoja ancha, siempre verdes, y los crotos, que es como el ejemplo que tenemos acá en la imagen que estamos viendo. El tamaño debe ser entre 3 a 7 pulgadas. Estamos hablando de, ¿qué? Estamos hablando de 10 centímetros más o menos, de 10 a 15 centímetros. Estacas de madera suave. Aquí vamos a encontrar la raíz, se enraizan con más facilidad y mucha más rapidez de las de otro tipo, pero requieren más atención y equipo. Normalmente se le dejan hojas por cuanto hay que velar por un alto nivel de humedad. Sí, miren, así como esta que encontramos acá, esta acá de madera suave. Vamos a encontrar que hay muchas personas que lo que hacen es hacer estacas más pequeñas. Si ustedes se dan cuenta, el tamaño es mucho más pequeño. Y lo que se tiene que hacer entonces es dejarle siempre algunas pequeñas hojas. ¿Por qué razón? Hay gente que llega a la conclusión, si ustedes se dan cuenta, la cantidad de yemas que tiene ahí es más grande porque cada una de las hojas se originó de una yemita. Entonces, ¿qué es lo que hace mucha gente? Agarra esta estaca y no le quita las hojas. Por lo general son de maderas semiduras o maderas suaves. ¿Por qué razón? Porque estas se van a deshidratar mucho menos. Entonces, usted agarra esta y le corta la mitad de las hojas nada más. ¿Por qué razón? Porque usted va a obligar a que los nutrientes empiecen a movilizarse en todo el xilema y el floema de la planta y por lo tanto va a hacer de que exista mayor actividad o mayor metabolismo en la planta. Eso hace que la planta se mantenga activa, siga produciendo de alguna manera fotosíntesis y ayude a que la formación de raíces sea mucho más rápida. Entonces hay gente que acostumbra a dejarle siempre hojas, pero no todas las hojas porque si no se va a deshidratar, porque recuerden de que ahí la planta libera oxígeno y libera agua y todo lo demás en el proceso de la fotosíntesis. Entonces lo que se hace para evitar la evapotranspiración rápida de la planta, cortarle a la mitad las hojas, pero siempre le dejan algunas para estimular que el crecimiento de raíces sea mucho más rápido de lo normal. Y de ahí vamos a encontrar estacas herbáceas. Las herbáceas son aquellas que no son leñosas, ¿sí? Que no tienen esta parte del tejido grueso alrededor de la rama, sino que son especies como por ejemplo la chaya. En algún momento alguien conoce la chaya, se puede dar cuenta de esas, ¿verdad? Generalmente son tallos, pueden llegar a ser tallos gruesos, pero que no tienen lignificación, no tienen leña alrededor, sino que son plantas verdes. También, igual, acá hablamos de crisantemos, hablamos de begonias, hablamos de geranios, son ejemplos bien claros que nosotros podemos hablar de estacas herbáceas. ¿Quiénes vamos a trabajar con estacas herbáceas? Generalmente es entre 3 y 7 pulgadas, el principio es el mismo, se le deja algunas hojitas para obtener una óptima producción de raíces, que es lo que yo le estoy diciendo, al tener hojas, hace que la planta se mantenga activa. Estacas de hojas, aquí vamos a encontrar, no sé si alguien conoce las begonias, aquí está la foto, miren, esa foto que ustedes ven ahí.
En el fondo ven una pequeña plantita de crisantemo que se mira por ahí hasta en la esquina, bueno, de la imagen. Pues lo único que hace usted, agarra una hojita, la corta y la entierra tal y como aparece ahí. Esas se llaman estacas de hoja. Hay otras como las orejas de burro, no sé si alguien las conoce, o que le llaman lenguas de suegra. Vamos a ver acá. Vamos a buscar aquí. Estas son las lenguas de suegra, miren. Estas que aparecen aquí, que ustedes están viendo aquí aquí en las imágenes. Esas enraizan con estacas de hoja. ¿Qué es lo que hace usted? Agarra esa planta, le corta un fragmento de hoja, la entierra y le va a producir raíces. A esas plantas, como esas no son herbáceas, no son leñosas, sino que son herbáceas, esas plantas de ahí, usted le puede cortar un pedazo de hoja, la entierra y va a tener usted una estaca de hoja. A esas se refieren cuando están hablando de estacas de hojas, ¿verdad? Eh, y así podríamos seguir hablando de otras estacas de raíz. Eh, Artocarpus communis, aquí se las voy a colocar. Ahí está el Artocarpus communis, que es este árbol que ustedes ven acá. Vamos a ver, voy a ver si me da espacio aquí para poder buscar las imágenes, que es este árbol que ustedes encuentran acá, miren. Es el famoso mazapán, o el árbol de pan, le dicen algunos, ¿verdad? Este se puede propagar, algunos quizás lo han visto, que lo han de conocer, ¿verdad? Eh, Algunos lo utilizan y le dicen, es este que ustedes ven acá, miren, el mazapán. Ese ustedes agarran un pedazo de raíz, la colocan como estaca, la entierran y va a producir una nueva planta. Ese es el ejemplo más claro que nosotros vamos a encontrar acá cuando estamos hablando eh, de propagación por estacas, por raíces, perdón. Eh, Estacas de cactus. Los cactus es otro ejemplo más práctico también. Usted agarra una parte de un cactus, pero en este caso, vea qué es lo que tiene que hacer. Tiene que cortar desde la parte de la unión entre una sección y otra del cactus. Porque si usted agarra un pedazo de cactus, lo corta y lo entierra, se va a podrir. Entonces, acá los cactus no necesitan demasiado agua. Una vez separado el esqueje, debe dejarse reposar unos días. El esqueje se coloca sobre un sustrato arenoso. ¿Por qué? Porque los cactus, como el que estamos viendo ahí en ese ejemplo, es un cactus que tiene látex. Y por lo general necesitamos que el látex se drene y al drenarse el látex en un espacio arenoso, nosotros podemos hacer que estimule raíces mucho más rápido. El enraizamiento, ¿cómo se puede hacer? Existen diferentes hormonas. El ácido indolbutírico es el más común que vamos a encontrar nosotros. El ácido naftalenacético sí está, pero no se recomienda porque la planta ya la produce y si nosotros le aplicamos ácido naftalenacético, entonces no tiene mayor efecto en el enraizamiento, sino el IVA o el ácido indolbutírico o el AIB, como le llaman algunos, es el mejor. En el mercado vamos a encontrar en los agroservicios principalmente el Rotone o el Rotex. Cualquiera de los dos productos es ácido indolbutírico. Ustedes lo agarran, sacan, viene a veces en forma de polvo, otras veces viene en forma líquida. Si es en forma de polvo, ustedes lo agarran, colocan en una tapita un poquito del polvito de la hormona, que esta es una auxina, agarra la estaca, impregna la parte de abajo, la que va a usted a enterrar, en la parte de abajo la impregna usted con ese polvito y de ahí usted la deja ahí aproximadamente un par de minutos ahí para que haga reacción y de ahí entierra usted la estaca, ¿verdad? Entonces, las auxinas son las más importantes, las hormonas más importantes. Dentro de esas auxinas vamos a encontrar el ácido naftalenacético, el ácido indolbutírico, el ácido indolacético. Entonces vamos a encontrar diferentes auxinas, pero las mejores son el ácido indolbutírico, ¿verdad? Y ahí es en donde vamos a tener que hacer esa parte del enraizamiento. Vean, algunas personas utilizan leche, la nata,
otros utilizan miel, otros utilizan ceniza. También se pueden utilizar para poder estimular la producción de raíces. Solo se le aplica un poquito y listo. Si ustedes se dan cuenta, este es un esqueje de bugambilia. Vean, 1, 2, 3, más un par de nudos que están enterrados, 5 nudos, y ahí ya hicieron el pequeño esqueje, y ya está enraizado, miren, ya empezaron los primeros brotes y ya tienen la planta nueva. ¿Qué sustrato debemos de utilizar? Bueno, al menos tiene que ser un sustrato que esté limpio, que tenga buena, puede ser turba, que en este pit moss, o vermiculita u otros materiales, o puede ser usted una propia mezcla de un sustrato que puede ser arena, tierra negra, que lleve un poquito de grava fina. Hace esa mezcla para que exista buena aireación y con eso ya va a tener usted un buen sustrato. ¿Cómo se hace la siembra? Va, los esquejes se deben de colocar a una profundidad de 2 a 3 centímetros. Hay gente que coloca las estacas inclinadas, hay otras que las colocan así completamente vertical, hay otros que las entierran completamente así de manera horizontal, las colocan en el suelo. En fin, depende, es investigar un poquito más de la especie que yo voy a propagar para poder identificar y poder ver cuál es el método que más vamos a utilizar. Vaya, hay que estar monitoreando en el caso del trasplante, hay que estar monitoreando ahí la formación de raíz entre 3 a 8 semanas, estamos hablando entre 20 a 2 meses, 20 días a 2 meses, para poder hacer el trasplante a campo definitivo. Otro tipo de estructuras que vamos a encontrar es la parte de los estolones. Rizomas y estolones. ¿Cuál es la diferencia? Los estolones son guías que por lo general las vamos a encontrar que algunas plantas como la mala madre, como esa que miramos en esta imagen, van a producir unas guías que en la punta van a producir algunas plantas. Esas se llaman estolones. Y los rizomas es lo mismo, guías pero subterráneas, como por ejemplo el caso de la grama, que ellos producen rizomas porque son guías que van abajo. Y si usted agarra y corta un pedazo de rizoma y lo coloca en otro lado, va a producir una nueva planta. Así es como se propaga la grama. Esta que ustedes ven, la fresa, por ejemplo, miren, la fresa tira sus estolones, que son estas guías que tira arriba, y en la punta tiene una nueva plantita, que si usted agarra ese estolón y lo siembra, esa puntita, ahí como ya lleva una nueva planta ahí, va a desarrollar fácilmente. La de la derecha es la que yo les decía que se llama mala madre, y por eso se llama mala madre, porque agarra a sus hijos y los tira, ¿verdad? Pero ¿por qué los tira? Porque es un estolón el que está formando, que ese estolón es una guía y en la punta está formando nuevas plantas. A esa se le llama mala madre y esa es la propagación por estolones. La diferencia entre estolón y rizoma, como les repito una vez más, es de que el estolón es aéreo y el rizoma es subterráneo, como la grama, ¿verdad? Por hijuelas o por macoyas es esta de acá. Por ejemplo, vamos a tener los famosos que camarón rojo, camarón rosado, las heliconias en términos generales. Vamos a encontrarlas nosotros que podemos, el plátano, ese es el hijuelo, es el ejemplo más común que vamos a encontrar. La piña alrededor, en la base del tallo va a ir formando nuevos hijuelos, o puede ser en la parte de arriba de la piña como tal, también ahí se va a formar la corona, ese es un hijuelo. Esa es la otra forma de propagación. La sábila también la vamos a encontrar. Esta que es la famosa palma fénix. Alrededor, ahí ustedes se miran, hay unos anillos blancos. Ahí vamos a encontrar de que se puede propagar por hijuelos, lo mismo que la sábila. Rizomas es lo que yo les estaba hablando. Generalmente es en la parte de subterránea. Ahí vamos a encontrar que se van a formar nuevas plantas. La grama era el ejemplo más común, el jengibre, la menta, el orégano, todas esas plantas se van a propagar por rizoma, lo único que tiene que hacer es una división de plantas. Usted agarra la planta como tal, así como aparece aquí arriba, y lo que tiene que hacer usted es un corte acá, procurando que le quede siempre otra planta, que tenga tallo. Y aquí ya sacamos de una planta, ya sacamos 3 plantas nuevas. A esa se le va a llamar propagación por rizomas. Tubérculos, como el caso de la papa, miren, son estas protuberancias que nosotros encontramos ahí. La papa es el ejemplo más claro que vamos a encontrar. Se agarra una papa
y la vuelve a enterrar, va a producir una nueva planta, porque va a tener yemas también. Esa es la propagación por tubérculo. Por bulbos, que son estas pequeñas de acá, la cebolla es el ejemplo más común que vamos a encontrar. El bulbo existen dos, los tunicados, que es este que tienen formas como que al partirlo usted se da cuenta que tienen más pliegues, y ese es un bulbo tunicado. Y un no tunicado es como un bulbo sólido, como el lilium perenne, como este que nosotros vamos a encontrar en esta parte de acá. Por último, vamos a encontrar la propagación por cormos, que es una base hinchada de un vástago de tallo, envuelto por hojas secas de escamas. Es una estructura sólida de tallo con nudos entre nudos. El banano es un ejemplo claro de ello, ¿verdad? De que nosotros vamos a encontrar. Los gladiolos, el crocus, son plantas que vamos a ir encontrando a partir de la propagación del cormo, como aparece acá, miren, en esta parte de acá. Básicamente eso vamos a encontrar, y de ahí vamos a llegar a la última, que son las raíces tuberosas, o vernículas le llaman algunas, ¿verdad? ¿Cuáles son las raíces tuberosas? La zanahoria, la yuca, la malanga, el cascamote. Estas van a ser plantas que se van a propagar a través de raíces tuberosas, que son raíces modificadas cuya principal función es dar origen a una nueva planta. Pues básicamente esa sería la propagación. La tarea de la próxima semana es que ustedes busquen propagación por estacas. Dos tipos de propagación van a hacer para la próxima semana. Van a hacer ustedes sus propias estacas de alguna planta, me tienen que colocar qué planta es, y el procedimiento con fotografías cuando ustedes están cortando, cuando ustedes están haciendo el corte de abajo, el corte de arriba, cuando están sembrando sus pequeñas estacas. Y la otra va a ser por división de planta. Puede ser por rizomas, estolón, por cormo, por rizoma, estolón, por cormo, puede ser por bulbo, o puede ser por raíz tuberosa, cualquiera de esas otras. Entonces, obligatorio tiene que ser la primera, tiene que ser por estacas, y la segunda, cualquiera de las otras, de las otras formas de propagación que vimos, igual dándole su seguimiento. Todo esto que usted va a propagar lo debe de regar constantemente, y el sol no le debe de pegar tan directamente. ¿Por qué? Porque si no se va a deshidratar. Pero así como ahorita que está lloviendo todos los días, en un espacio donde le pegue sol y le pegue agua constantemente, ahí vamos a hacer nuestra pequeña propagación. Hay algunos que hacen algunos cajoncitos. Esto es opcional, ¿verdad? Si no, usted hace su propio... Algunos hacen algunos hasta cajoncitos ahí para hacer sus propagaciones, ¿verdad? Pero no hay necesidad de que ustedes hagan lo mismo, ¿verdad? Simple y sencillamente, vean acá cómo hacen estos. Simple y sencillamente con que ustedes hagan un pequeño espacio para poder ahí colocar su cajón, sus plantas es suficiente. La idea es de que ustedes empiecen a practicar en casa esto y saquen el máximo provecho. Pues esa sería la clase de hoy. Muchísimas gracias.